Agradecido de todo corazón porque el Señor nos permite estar nuevamente aquí en la semana número 7. Solo como una pequeña remembranza, recordar que la última vez, porque la última clase estuvo nuestra hermana Marlenita tan bella, ella ayudándonos aquí a llevar la causa y ese mensaje que fue una réplica, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De Mefiboset. Yo la estuve oyendo y de verdad el Señor ratificando otra vez su bondad, su misericordia y su compasión con todos aquellos que nos sentamos a la mesa, con los que Él nos ha mandado a llamar para estar en la mesa. Pero la última vez, en la semana número 6, estuvimos en la página 28 y 29, los pobres, la conducta que los define. Y estuvimos hablando de dos puntos importantes. Estuvimos diciendo de que Jesús define la conducta de los pobres, pero también vimos que Jesús observa nuestra conducta. Y ahí del segundo punto sacamos 4 principios, que no vamos a repetirlos por el tiempo. Vamos a ir avanzando a la semana número 7, estamos este día en la página 30 y página 31, y vamos a ver la segunda parte de la conducta que define a los pobres en espíritu, ¿verdad? Ahí cuando hablamos de que la conducta que define es las evidencias, las señales, las marcas que deben de manifestar los denominados pobres en espíritu. Muy bien. Bienvenidos, me siento tan contenta de verlos de nuevo. Igual a mis hermanitos y hermanitas ahí en Google Meet, espero que vayan tomando nota, su Biblia, su libro, su cuaderno, su lápiz, amados. Es importante que vayamos tomando nota y posteriormente podemos volver a repasar el estudio. Bien, como vimos los 2 primeros puntos en la semana número 6, hoy vamos a ir al punto número 3, que lo dejamos ahí en capítulo, porque estamos la conducta que nos define. El punto número 3, Jesús oye nuestras oraciones. Sobre eso vamos a hablar en esta tarde. Jesús oye nuestras oraciones, punto número 3. Y para eso vamos a ir a una parábola que está en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14. Lo vamos a ir leyendo despacio y vamos a ir ahí haciendo algunos comentarios que el Señor pues va trayendo a nuestro corazón. Bien, vamos al versículo 9, Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Primero que nada, quiero que prestemos atención a unos que confiaban. Oiga, ¿a quiénes el Señor se estaba refiriendo en esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí estaban los publicanos, ahí estaban los fariseos, los escribas, estaban las multitudes que seguían a Jesús, pero Él estaba hablando particularmente a aquellos que tenían confianza en sí mismos. Y antes de ir más adelante, quiero traer una pequeña definición. ¿Qué es esto de confiar en sí mismo? ¿Por qué? Oigan esto, la motivación, la psicología, la nueva era nos enseña mucho que debemos de confiar en nosotros mismos, que debemos de saber quiénes somos y que si podemos hacer esto, que si podemos hacer lo otro, y eso es un peligro para los hijos de Dios, para los pobres en espíritu, porque confiar en sí mismo es como confiar en nuestras propias obras. Oigan, confiar en nuestras propias acciones, confiar en mi conducta, es decir, llamarme segura de mí misma. ¿Qué dice la Biblia? El que crea estar firme. Entonces es un peligro, porque cuando nosotros nos sentimos como muy seguros de nosotros mismos, Dios puede permitir cualquier situación en nuestra vida para mostrarnos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, confiar en nosotros mismos es estar seguros de sí mismo por todo lo que él o ella cree que es.
esa seguridad que nos impulsa el feminismo, el machismo, ¿verdad? Seguros de quiénes somos. Pero oiga lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto era Pablo en la antigüedad. Él era un hombre muy seguro de quién él era y de lo que era. ¿Se recuerdan que ahí mismo en esa porción él empieza a describir que ha estudiado a los pies de Gamaliel, que él se ha sentado entre los grandes, que ha sido como sumamente preparado y capacitado? Entonces él está diciendo ahí, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está hablando a sus discípulos y le está hablando a los judíos, a los que estaban ahí escuchándole. Él está diciendo, si de seguridad se tratara, pues yo más que todos ustedes. Pero cuando seguimos leyendo, ahí en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Toda su confianza en sí misma la llevó a la cruz del Calvario. Ahora él sabe que no es todo lo que ha estudiado, no es toda su capacitación lo que lo ha llevado a donde está. Lo que le ha dado esa templanza, ese denuedo para ir y predicar. Él sabe que no son todos los estudios, ni todos quizás los títulos que podía haber tenido colgados Pablo. Ahora él dice, pero cuantas cosas eran para mí mi seguridad, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Proverbio 3:5 también nos da una gran enseñanza. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es una de las características de los pobres en espíritu, de que ya no nos confiamos. Mire, cada vez que nosotros tomemos decisiones arrebatadas, el Señor nos va a dar grandes lecciones. Lecciones como, por ejemplo, o lo haces en tu confianza o lo haces en mi aprobación. Entonces, por eso el proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Antes de que vayamos a cometer el error, Él nos va a enderezar y nos va a volver otra vez al camino que debemos andar. Entonces, ahí en el versículo 10, siempre de Lucas 18, dice que 2 hombres subieron, está el Señor hablando de la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos, los maestros de la ley, se recuerdan, ¿verdad? Y los publicanos, los cobradores de impuestos. Eran 2 clases sociales abismales. Los superdotados, los sabelotodo, los perfectos, los santos, los inmaculados, y estos los menospreciados, los pobres miserables, ¿verdad? Y entonces el Señor está poniendo de ejemplo a las 2 clases, estas abismales, ¿verdad? Tanto a los sabios como a los, pues los tenían como ignorantes, los tenían como personas menospreciadas. Y dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Prestemos atención cómo oraba. Y yo no sé cuántas veces hemos leído esta parábola, pero es importante todo lo que podemos seguir extrayendo de ella. Mire cómo oraba el fariseo, el que conocía las escrituras, el que tenía no sé cuántos títulos y quizás el que presidía las reuniones a donde quiera que estaba, ¿verdad? Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, consigo mismo. ¿Cómo debemos orar nosotros con nosotras mismas, con nosotros mismos? ¿Acaso no es que cuando estamos orando, ya sea en público o en privado, estamos orando delante de Dios? Pero aquí dice el Señor Jesucristo que conoce nuestro corazón y sabe qué estamos orando y con quién estamos orando. Él sabe si nos estamos dirigiendo a Él o estamos hablándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, yo quiero imaginarme cómo oraba el fariseo, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué terrible, ¿verdad?
Porque imagínense que ellos no disimulaban su aborrecimiento a los publicanos, ellos los menospreciaban frente a sus propios rostros. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos cometido errores como esos, menospreciando a los que no son hijos de Dios, menospreciando a los que son de otra, que practican otra religión, ¿verdad? Hemos querido convencerlos, haciéndoles creer que ellos están mal y que nosotros estamos bien, que nosotros tenemos la panacea, y claro que la tenemos, pero no es la manera, haciendo sentir a los demás como poca cosa porque nosotros nos creemos mejor que ellos. Entonces, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. También algunas veces podemos caer en eso. Yo nunca me dejo de congregar. Yo digo, guarde mi diezmo, para mí es sagrado. Las ofrendas, yo ayudo a los pobres. Y podemos caer en esa jactancia fariseica para que otros se enteren de que somos mejores que los demás. El peligro de cómo oramos, porque estos estaban orando y estaban siendo oídos. Entonces, por eso el tercer punto es: Jesús oye nuestras oraciones, pero no de la manera que algunas veces hemos aprendido. Dios oye nuestra oración. No, sí, pero la oye para juzgarla en el buen sentido, para evaluarla, para corregirla si nosotros nos dejamos corregir, para señalarnos, y puede ser hasta para condenarnos, hermanos. Si en algún momento deberíamos de tener cuidado, quizás es cuando oramos en público. Por eso creo que una de las formas más hermosas de podernos guardar en oración pública, tomemos la Biblia. Cuando usted va a orar, bueno, abra la Biblia y lea conforme a lo que está escrito. Podría ser, pero no estoy diciendo que debe de ser una norma, pero muchas veces, creo que siempre, Él presta atención a nuestras oraciones para observar nuestra conducta, para observar lo que llevamos, porque de la abundancia del corazón ora la boca. No solo habla, ora también, actúa, acciona. De la abundancia que llevamos aquí, sale nuestra oración. Lucas 16:15 dice: entonces les dijo, igual está hablando a los fariseos en este pasaje, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. El Señor les dijo en diferentes momentos en que fue para predicar, les condenaba esto, que ellos se justificaban a ellos mismos. Qué cuidado debemos de tener de no confiar en nosotros mismos, ni de justificarnos a nosotros mismos. Como por ejemplo cuando alguien nos acusa y decir, pero yo no sé por qué, qué es lo que tiene ella contra mí, si yo no le he hecho nada. Y eso es justificación. O cuando yo digo, es que él es el que pelea. En el matrimonio se da mucho eso, ¿verdad? Que Adán le reprochó a Dios, no le reprochó a Eva, le reprochó a Dios y le dijo: la mujer que me distes, vos tenés la culpa. De lo que nosotros podemos llegar a ser capaces, hermanos, con tal de justificar nuestro pecado, y no nos damos cuenta. Entonces los fariseos hacían eso, vivían justificándose, confiando en sí mismos, pero también justificándose. Y por eso Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Nunca olvidemos, el pobre en espíritu nunca debe de olvidar que Dios es el que realmente nos conoce. Él sabe quiénes somos, las intenciones que tenemos. Él sabe por qué actuamos como actuamos y por qué hablamos como hablamos o oramos como oramos. Porque lo que los hombres tienen por sublime, les dijo Jesús, delante de Dios es abominación. Entonces cuando el fariseo
estaba en pie orando consigo mismo de esa manera, diciendo: gracias porque no soy como esto, no soy ladrón, no soy esto, ayuno y doy diezmos. Es como si Dios estuviera diciéndonos: lo que para ustedes es sublime, para mí es abominable, porque no hay obra humana que nosotros podamos hacer que se compare con la pureza y santidad de Dios, porque nadie será salvo por obras. No vamos a ser justificados por obras. Las obras solo son fruto, son un resultado de nuestra salvación, de nuestra gratitud, pero no las hacemos para justificarnos delante de Dios, ni para que Él nos mire qué buena gente somos, como hacía el fariseo. No, es sencillamente que estamos tan agradecidos. Si se recuerdan la última tarea que dejamos, que dijimos íbamos a ir a las personas que no pueden recompensarnos y que vamos a llevarles un regalito, un presentito, un plato de comida a aquellos que no pueden devolvernos el favor. Eso es que lo hacemos no para agradar a Dios, o sea, porque yo no puedo agradar a Dios con lo que hago, no puedo. Ya fue agradado por el sacrificio de Cristo Jesús. Y todo lo que yo hago no debe de ser para pagarle o para estar bien con Él, debe de ser solamente como un resultado de lo que Cristo está haciendo dentro de mi ser. Amén. Sí, está claro, hermanos. Si tienen alguna objeción, me la pueden decir. Podemos interrumpir, de verdad. Si no están de acuerdo, pueden interrumpirme, porque es un estudio. Se está tratando de hacerlo como un estudio. Entonces, porque lo que a los hombres impresiona, diría yo, aquí parafraseándolo, para lo que los hombres dicen: wow, qué hombre, qué gran mujer, para Dios, delante de Dios es abominación. Dejemos de andar chuleando, ni admirando, ni poniendo a las personas en alto, hermanos. El único, el que está, el nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses, Jesucristo, hombre. No hay otro que haya sido, que vaya a tener esa posición. Entonces, si alguna cosa buena vemos en alguien, recordemos que debe de ser sencillamente porque Jesús ha puesto ahí esa piedra preciosa, ha puesto ahí esa virtud, ha puesto ahí ese fruto. Es sencillamente porque Jesús. No nos vaya a pasar como dijo alguien por ahí: a mí me encanta ayudar. Qué error tan grande, hermanos. Eso es abominación. ¿Por qué? Porque todos, dice el Señor que no hay uno bueno. Entonces, si usted tiene el don de ayudar, es porque Él ha puesto de sus dones preciosos en su corazón. Toda buena dádiva, todo don perfecto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:15. Bien, no oramos en secreto, pero en público nos exhibimos. Eso puede suceder. Preguntémonos, hermano, ¿estamos haciendo nuestras oraciones en nuestros devocionales? Cuando vamos en el vehículo, cuando vamos en el bus, cuando vamos caminando. He oído de personas que se van a caminar a una calle, a un parque, y van orando. Entonces, orar no es aquel asunto religioso que muchas veces hemos escuchado, que hay que estar de rodillas 3, 4, 5 horas. Orar es hablar con Dios, es sencillamente expresarle alabanza, adoración, exaltación, reconocimiento, como hemos visto hoy en el Salmo 7. Nos sacó del desierto, nos sacó de las tormentas, y aunque nosotros volvemos otra vez a la oscuridad, pero clamamos y volvemos a encontrarlo. Debemos de saber que son las oraciones secretas las que hacen de la oración pública una bendición para los que están oyendo. Amados, no tratemos de impresionar a nadie con nuestras oraciones, porque podemos orar con nuestros labios o podemos orar con el corazón. De la abundancia del corazón ora la boca, amados.
Estoy ahí añadiéndole, ¿verdad?, a la cita bíblica. Bien, nada de que gloriarse, nada de que envanecerse. Esa es la conducta del pobre en espíritu. No tiene nada de qué van a gloriarse. Él no dice, es que como Pablo, es que todos esos títulos. No, él no dice eso. Él dice, si no fuera por el Señor, no tuviese la inteligencia, porque Él nos hace inteligentes. Es una verdad, hermanos. Él nos hace sabios, nos hace entendidos, nos da la gracia, nos da tantos frutos preciosos. Pero el punto es, qué difícil debe de ser para las personas que por naturaleza son inteligentes. Hay personas que de naturaleza son sumamente brillantes, pero aún ellos, si no fuera por el Señor no les hubiera dado ese nivel de inteligencia. Él se las da para su gloria, por su gracia, por su favor. Si tú eres inteligente, alaba a Dios, bendice a Dios. Si a ti te falta inteligencia, pidámosela a Dios, amados, que Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche, como la sabiduría, ¿verdad? Entonces no tenemos nada de que gloriarnos. Ojalá nosotros podamos decir como Pablo ahí en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren lo que dice Isaías 54:6. Es importante tener conciencia de que todas nuestras obras, hermanos, quizás suene fuerte esto, pero es lo que la Biblia dice, son como trapos de inmundicia. Cuando nosotros queremos impresionar a Dios con nuestras obras, estamos cometiendo un gravísimo error. Tengo tantos años de predicar. Mire, yo voy aquí a los montes, voy a los valles. No lo hagamos. Si lo estamos haciendo, es sencillamente porque Él nos ha dado la gracia y el favor de poder ir y llevar las buenas nuevas. Pero no debe de ser motivo de jactancia. Isaías 54:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y todas nuestras justicias, imagínese usted diciendo, es que yo soy justo. Qué peligro. Isaías 57:6, 57:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿hoy sí? Búscamela, por favor. Creo que es 60. No es adivinanza, ¿verdad? 64, gracias, hijito lindo. 64:6. ¿6? Sí, ok. Hoy sí. 54:6, amados que están ahí conectados. 64:6, gracias. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice esta versión, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Quizá, otra vez lo digo, pueda sonar esto tan golpeante, pero es que, ¿quién puede compararse? Mire, alguien puede decir, es que yo tengo un espíritu de servicio, yo a donde llego no puedo quedarme de brazos cruzados. Es Dios el que puso ese don en su corazón. Es el Señor Jesucristo, y usted nunca olvide que está sirviendo quizá con mayor excelencia que los demás, porque el Señor le ha capacitado para su gloria, para que cuando los que estamos alrededor le miremos dando ese servicio tan hermoso y yendo, corriendo, poniendo y haciendo, nosotros que hagamos glorificar a Dios, no a usted. Qué error tan grande sería, es que no hay como Cristian. Es que qué bárbaro este niño, y de verdad que este muchachito tiene un montón de dones, pero es porque Dios los ha puesto ahí. ¿Para qué? Para el servicio de los santos, no para que él se jacte. No digo que él se jacta, no, pero es como un ejemplo, y así cada uno de nosotros.
¿verdad? Cada uno de nosotros. No, de verdad, él va a irse de vacaciones con su hermano en estos días. Y él, mire, ha tenido el cuidado de traer a su sustituta. Ahí está Ariana aprendiendo cómo manejar la cámara y cómo manejar todos esos cables para podernos ayudar y no suspender. Eso es diligencia, pero no porque él, porque quizás otro no lo haría de la misma manera, sencillamente diría, bueno, lo siento, hermana Elsa, tengo que irme de vacaciones, vea usted cómo resuelve. Sí, hay casos así, ¿sí o no? Pero yo lo felicito que él con mucho tiempo de anticipación, pero es Dios. Entonces, ¿a quién voy a glorificar yo? ¿A Cristian? No, gracias Señor por la vida de Cristian. Mire qué diferente, ¿verdad? Bien. Oiga lo que dijo Matthew Henry sobre lo que estamos hablando, de quererse jactar. Él dice, incluso nuestras pocas buenas obras en las que existe una verdadera excelencia como fruto del Espíritu son tan defectuosas y contaminadas como las que nosotros hacemos, que necesitan ser lavadas en la fuente abierta para el pecado y la inmundicia. ¿Quién es la fuente abierta? Es Jesucristo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. No hemos sido creados, sí, para la excelencia. Hemos sido creados y creadas para la excelencia, pero una excelencia que glorifique a Jesús. Alguien me dijo un día de estos que hay una discípula que ella tiene ya es una mujer de edad avanzada, esta discípula, y que siempre está diciéndole, ay, es que fulanita, es que tu amor, tu cariño, tu enseñanza, y siempre está como bendiciéndola, ¿verdad? Y le digo yo, es que todos como bebés espirituales a veces caemos en ese error, porque no estamos viendo a la persona, aún no vemos al Señor. Pero ese es el trabajo del maestro del bien, del pastor, del predicador, de la maestra del bien. Llevar al discípulo a que mire a Jesús, a que exalte a Jesús. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Es a Él, sino a ti, ¿verdad? Entonces, Matthew Henry dice, por muy excelente que sea lo que hacemos, necesita ser lavado en la fuente divina del Señor Jesucristo. Y Martín Lutero dijo, la herejía más condenable y perniciosa que jamás haya plagado la mente del hombre es que de alguna manera puede hacerse lo suficientemente bueno como para merecer vivir para siempre con un Dios todosanto. Lo peor que podría pasarnos es creernos buenos, que somos mejor que los demás, como esa maldad de los fariseos, hermanos. ¿Sabe? Yo le aconsejo que lea todo Mateo capítulo 23. El Señor ahí, todo ese capítulo se lo dedicó a los fariseos. Y eso nos ayuda mucho a nosotros ver esa radiografía para mirar nuestro propio corazón. Porque el Señor les dijo constantemente a sus discípulos que aborrecieran la hipocresía, la levadura de los fariseos. Todo eso es la levadura, porque eso leuda la palabra, eso contamina la palabra. Cuando yo estoy sin darme cuenta muchas veces queriéndole robar la gloria a Dios, como presentándome, ¿verdad? Como esa persona excelente. O alguien puede decir, yo nunca miento. Esa es una falsedad, hermanos. Todos somos mentirosos. Todos en algún momento de su vida usted miente. Entonces no nos justifiquemos de creernos como perfectos, porque es pecado delante de Dios. Salomón dijo en Eclesiastés 5:2, Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Quiero contarles que allá por el año 2007, más o menos, invité a Evelyn, mi cuñada, para que fuera al grupo de oración que teníamos todos los lunes a las 2 de la tarde. Ella se convirtió ahí en esas oraciones, en ese tiempo de oración, y estuvo llegando, orábamos de 2 a 3 o 4 de la tarde, no recuerdo exactamente, y nos turnábamos en grupos de oración. Pero un día ella estaba a la par mía y estábamos ahí postradas en el altar. Ella estaba haciendo una oración, no como la de los fariseos, pero sí como atrevida, como por ejemplo, hasta lo anoté, ¿verdad? Yo estaba diciendo: Señor, haz lo que tengas que hacer para que el alma de mi esposo no se pierda. Señor, quítanos todo lo que tengas que quitarnos, pero que este hombre se convierta. Y mi cuñada se me quedó viendo aterrorizada. Era una bebé. Y se me queda, no quiero decir que yo ya estaba grande, imagínense, para hacer una oración como esa. Entonces, si mi cuñada se queda viendo asustada y me dice: ay, Elsa, yo cuando te estaba oyendo orar, yo dije: ay, no, yo no puedo orar así. Yo no puedo orar así. Entonces, hoy me da risa, hermanos, porque con el correr de los años he comprendido que yo no tengo que decirle al Señor cómo actuar. Ese es cuando Pablo dijo, ¿verdad? Como cuando era niño, oraba como niño, cuando fui grande, como grande. Entonces vamos aprendiendo a entender que nuestras oraciones deben de ser pocas. El Espíritu Santo, que sea el que gima, el que interceda, porque a veces no hablamos de más. Y yo estaba hablando ahí de más, porque escuchen esto, hermanos. Yo oré, mi cuñada cayó en silencio. Ella tuvo temor de hacerlo, pero al final del tiempo, en estos años, precisamente en este tiempo, los dos están siendo procesados y casi bien similar. Tanto mi hermano está pasando por el fuego como mi esposo. Y yo digo, yo oré, la valentona, esta se cayó, pero al final el Señor nos alcanzó a las dos. Entonces Dios siempre va a obrar, siempre va a ser conforme a lo que Él ya tiene estipulado, no porque se lo digamos o no se lo digamos. Él va a obrar, amadas, Él va a obrar. Bien, Dios está en el cielo, dijo Salomón, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermoso, ¿no le parece? Yo he tomado eso y le digo: Señor, realmente que sea más el adorarte, el agradecerte, el bendecirte, que el expresarte lo que yo quiero o no quiero atravesar. Volvamos a Lucas 18, 13, 14. Lucas 18, 13, 14. ¿Qué estamos viendo? El punto número 3. Dijimos de que estamos hablando de que Jesús oye nuestras oraciones, pero no como lo hemos acostumbrado a repetir. Si Dios oye, no, Dios oye para examinarnos, para mirarnos, para observarnos, para juzgarnos, ¿verdad? Bien, Lucas 18, 13, 14. Mas el publicano, estando lejos, aquí viene la otra parte del miserable, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Creen ustedes que puede haber una oración más sublime que esta delante de la presencia del Señor? Creo que no la hay, porque en esta frase este hombre le estaba diciendo: no merezco nada, yo conozco mi condición. Y no hay nada más hermoso, hermanos, que poder realmente conocer nuestra condición delante de un Dios santo. El problema es que nosotros a veces nos comparamos entre nosotros. Y yo veo, digamos, allá a fulanito y digo yo: ay, yo estoy mejor que fulanito. Y fulanito me mira a mí y dice: ah, no, yo estoy mejor que ella. Qué error tan grande, hermanos. Eso no es así. Este no se comparó con nadie, ni siquiera le importó que el fariseo lo estaba viendo como algo insignificante.
No, él no se detuvo a defenderse. Creo que él dijo, sí, este fariseo tiene razón. Yo no soy nada ni nadie. Solo estoy aquí por misericordia, humillado delante de Dios. ¿Y qué fueron las palabras de Jesús? Ahí en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados, no menospreciemos a nadie, creyéndonos nosotros mejor que, mire, el Señor nos da tantas sorpresas. A veces vemos personas que aún no se han definido o determinado en el caminar, pero me sorprende que tienen muchas acciones mucho más justas que nosotros. Que yo digo, 30 años leyendo la Biblia, 30 años congregándome, y me quito el sombrero ante este que acaba de nacer o ni siquiera es cristiano y tiene mucha más bondad que muchos de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude, porque algunas características, ¿verdad?, de los pobres en espíritu es que no confían en sí mismos. Otra característica es que ellos no se justifican a sí mismos. Eso es lo que hemos venido estudiando. Tienen todo por basura. Ellos ya no se presentan como el fulano, como el mengano, por lo que han tenido o por lo que están obteniendo. No, ya no es eso lo que los define. Lo que los define es ser un pobre que se humilla y que sabe que necesita desesperadamente de que Dios lo ayude, lo auxilie, lo saque de la oscuridad, le corone de favores y de misericordias. También otra definición podría ser que no nos jactamos nosotros de lo que hacemos, sino que lo vemos como una oportunidad de oro, ¿verdad? En las congregaciones se observa mucho que se le dan privilegios a las personas y se le dice, usted va a estar dando la bienvenida o usted va a estar sirviendo la mesa, pero como no somos enseñados, no somos discipulados de que es Dios el que nos está dando el privilegio, es Él el que nos está dando la oportunidad divina de poder tocar sus cosas santas. Entonces, como niños ignorantes, si queremos llegamos tarde, llegamos con una cara así como de amargura o todavía quitándonos los cheles, con irreverencia, con irrespeto, porque aún no hemos entendido o queremos jactarnos a veces de que el privilegio que me han dado a mí, que solo a mí me llaman y a mí me ponen, esa es niñez. Es falta de ser enseñado lo que significa ser un pobre en espíritu. También vimos aquí el no jactarnos, sean pocas nuestras palabras y que nuestra conducta tiene que ser como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Enaltecerse es mucha palabrería, jactancia, eso es enaltecerse. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo, enalteciéndose, ¿verdad? Recordemos que él estaba orando consigo mismo para exhibirse públicamente, hermanos. Qué tremendo. Ellos se paraban en las esquinas, imagínense, se paraban en las esquinas para hacer esas oraciones, así como, y yo digo, y a veces oímos eso en las congregaciones, y así orará en su casa, me pregunto yo. Oh Dios poderoso, maravilloso, excelso. No estoy juzgando, pero el punto es que Dios, y habrá necesidad de, entre más sencillo, creo yo, nos acerquemos a Él, más recibida será esa oración, con sencillez. Acerquémonos confiadamente, dice la Biblia, al trono de su gracia. Y humillarse, guardar silencio, callar y esperar. ¿Qué es lo que hizo el publicano? Mire Habacuc 2:20. Dice Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
qué? Habacuc estaba haciendo muchas preguntas a Dios. Y aunque el Señor le respondió, él supo que sus preguntas debían de menguar y aprender a callar. ¿Por qué? Calle delante de él toda la tierra. Amados, entre menos hablemos. Y entonces usted me va a decir, entonces no hay que orar. Ahí nos están enseñando que no hay que orar. No, no es eso lo que estamos diciendo. Alabe a Dios, exáltelo, dele gracias, bendígalo. Pero no se trata tanto de exponerle. Sí, expongamos lo que querramos, lo que nosotros queremos, pero sean pocas, sea más nuestra adoración que nuestra jactancia de palabrería. Isaías 57:15, en la Nueva Traducción Viviente dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, como el publicano, necesitado desesperadamente. Punto número 4, para ir ya terminando. Jesucristo trajo buenas nuevas a los pobres. Y esto es importante, porque las buenas nuevas, las buenas noticias son para los pobres, no son para todo el mundo. Son para los pobres en espíritu, y vamos a demostrarlo en esta tarde. Mire, dice, veamos lo que dice Lucas 4:18, que es una referencia cruzada de Isaías 61. Lucas 4:18. Allá en Isaías se había profetizado que el Señor iba a venir. Oiga esto, dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y como ya definimos, ¿quiénes son los pobres? No son los pobres que están en las esquinas pidiendo. No, aquí hemos venido hablando de las evidencias, de las señales. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que no buscan los primeros lugares, los que no quieren figurar, los que no están buscando las primeras filas. Eso lo estuvimos hablando en las primeras clases. Entonces dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuán crucial es poder suplicarle al Espíritu Santo en esta tarde, amados, que nos examine. Oiga esto, que nos examine y que podamos preguntarnos a nosotros mismos si estamos caminando como pobres en espíritu. ¿Cómo nos estarán mirando los que están allá afuera? O sea, ¿estamos caminando como pobres en espíritu conforme a lo que hoy estamos aprendiendo o venimos aprendiendo estas semanas atrás? Observemos qué más dice Jesús ahí en el capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga esto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No dice, me mandó a sanar. O sea, sí, sabemos que Él sana, que Él restaura, que Él sana el cáncer, el SIDA, la lepra, lo sabemos, pero me impacta cuando Él dice a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? A los quebrantados de corazón. ¿Qué está? A los quebrados, a los despedazados, a los heridos, a los afligidos, a las mujeres abandonadas, a los enlutados. Me ha mandado dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces es importante que nosotros en esta tarde nos podamos mirar a nosotros mismos. ¿Estoy siendo sanada? ¿Realmente ya no soy la misma mujer, el mismo hombre quebrantado de ayer, que chilla por nada, tan sensible como una postema, que todo le hiere, que todo le lastima, que se siente juzgado por el mundo entero? Ese es el que está quebrantado, y el Señor dice, me ha enviado a sanarle. Evidencias de que estamos recibiendo las buenas nuevas del Señor Jesucristo es que estamos siendo sanados, que no somos los mismos heridos de ayer.
que el corazón está siendo afirmado en Cristo Jesús, que el corazón se está volviendo inconmovible en el buen sentido, en el sentido de las tormentas, de las situaciones difíciles que vienen, y que si ahora hay un quebranto es por un breve momento, porque la palabra vuelve otra vez a estabilizarnos. Entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuáles eran tus cautiverios? ¿La pornografía? ¿Cautivo en la pornografía? ¿Cautivo en la seducción hacia el sexo opuesto? ¿Cuál era su cautiverio? ¿Puede ver usted esa libertad que el Señor ha roto las cadenas? Y que podemos cantar con propiedad, como esa alabanza que dice que Él nos ha liberado, y vemos en la congregación que la gente danza, corre, y yo digo, ¿será real que Él ha roto las cadenas? ¿O solamente es emoción? Porque la Biblia dice, amados, porque estamos ya terminando nuestra lección, la Biblia dice aquí en Lucas capítulo 4 versículo 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero es a los pobres en espíritu, aquellos que se declaran necesitados de ser sanados, aquellos que le dicen, sáname o me muero, Señor, sáname, restáurame, porque no puedo seguir viviendo y fingiendo lo que no soy. No puedo seguir fingiendo. ¿De qué se trata el llamarnos cristianos? ¿De qué se trata llamarnos hijos de Dios? Entonces Él dice, los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que han estado en cautiverios. Es hermoso escuchar esos testimonios de hombres que han sido libres de la droga, mujeres que han sido libres de la prostitución. Entonces eso fue posible porque este hombre, esa mujer, se declaró un pobre en espíritu, como el publicano. Sé propicio a mí, pecador. Y el Señor oyó el clamor de ese angustiado. Ahora leímos ahí en el Salmo 107, ¿cuántas veces el pueblo ha venido a clamar la misericordia del Señor? Y ellos clamaban con angustia y el Señor los libertaba, como lo dice el libro de Jueces. Cuando nos declaramos entonces evidencias de los pobres en espíritu, los cautiverios están cayendo. Los corazones están siendo sanados y restaurados. Pero también dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahora entendemos la Biblia. Ya no nos aburre. Hay entendimiento, hay gozo, hay alegría. Y como dice el Salmo 19, que lo leímos también en una oportunidad, dice que la palabra, la ley de Jehová, dice que alumbra nuestros ojos. Referencias cruzadas, hermanos. Evidencias de los pobres. Ahora ya no son ciegos. Ahora a lo malo lo llaman malo y a lo bueno lo llaman bueno. Porque no se justifican, aunque uno siga pecando, pero con todo y que yo siga pecando, no digo, no, si esto no es tan malo, solo porque yo estoy todavía atada en esa situación. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Porque si no, nos va a acontecer lo que dice Isaías capítulo 5. ¡Ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno! ¡Ay de aquellos! Hay un juicio, hermanos. Entonces, y por último dice ahí, en el versículo 18, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las señales, de las evidencias de los pobres en espíritu, ya no están cautivos por la depresión. Amanecen así como lo digo con propiedad porque así amanecía yo, como muerto, bañado, va. Y ahí, y qué triste la vida, y queriéndole darle lástima al mundo entero. Evidencia de un pobre en espíritu. Ha sido libertado de toda opresión demoníaca. No tiene más poder Satanás. Ahora él tiene que huir. Resistid al diablo y él huirá. ¿Con qué lo resistimos? Con la palabra, recordándole lo que dice la Biblia.
Te equivocaste, enemigo de mi alma. La Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesucristo y ha venido para libertarme de toda opresión. Pero no de labios, sino de corazón. La enorme diferencia. El fariseo ora de labios, el publicano ora de corazón. El publicano clama, suplica y nunca se confía en sí mismo. Sabe que es un necesitado, desesperado de la gracia de Dios. Entonces usted pregúntese en esta tarde, ¿está siendo sanado de su quebranto? ¿Está saliendo de su cautiverio o sus cautiverios? ¿Están siendo abiertos sus ojos? ¿Está saliendo de una vida de opresión? Para poder ser sanado y restaurado, lo primero es declararme pobre y necesitado con desesperación. Mire lo que dijo Marcos Vidal, el pastor Marcos Vidal allá en España. Él dice, este proceso de cambio comienza con la humildad de aceptar nuestras faltas. ¿En qué estamos cautivos todavía? ¿Qué nos oprime? ¿Qué nos desmoraliza? ¿Qué nos hace retroceder o qué nos hace detenernos? No pensemos, hermanos, en que lo que le sucede a usted, porque debemos de seguir trabajando para seguir en ese caminar del pobre en espíritu. Yo creo que no hay nada más hermoso, hermanos, que tener esa aprobación en el buen sentido del, no porque yo puedo decir, por la fe yo soy un pobre en espíritu, pero podemos pasarnos toda la vida diciendo, por la fe, es que yo me miro como Jesús me mira. No, que hayan evidencias claras. Para los pobres en espíritu, buenas nuevas de salvación, sanidad y libertad son exclusivamente para ellos, para los pobres en espíritu. No es con terapias, no es con psicología, no es con una búsqueda incesante médica o de la ciencia, es declarándonos impotentes. Charles Spurgeon dijo, como afirma un viejo puritano, el que es pobre en espíritu es un admirador de Cristo. Tiene elevados conceptos de Cristo y da un gran valor y aprecio a Cristo. Se envuelve en su manto, ve una carestía espiritual, se baña en su sangre y una hambruna en casa, pero busca a Cristo y clama, Señor, muéstrate a mí y eso me basta. Me encanta esto, admirador de Cristo. Admirar a Cristo, buscar a Cristo. Características que definen a los pobres. Lo vamos a ver al final de la próxima parte. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana vamos a estudiar las promesas para los pobres en espíritu. Pero escucha algunas características que fui sacando. No pelean por los primeros lugares. Yo lo voy a enviar al grupo, no se preocupen. No pelean por los primeros lugares. Respetan en humildad y sujeción a sus autoridades. Invitan a los necesitados sin esperar recompensa, es decir, dan sin esperar. No confían en sí mismos, no menosprecian a nadie, no oran para ser oídos por los demás, no se envanecen de lo que hacen. 4 puntos hemos visto entre la semana número 6 y la semana número 7. Hemos visto que Jesús define la conducta de los pobres. Jesús observa nuestra conducta. Jesucristo oye nuestras oraciones. Y esta última, Jesucristo trajo buenas nuevas a los pobres. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojitos y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado de exponernos a su palabra? Es decir, de partir el pan. Padre, así como tú te sentaste con tus discípulos a partir el pan, Señor, en esta tarde,
Hemos partido el pan y bebido el vino por la fe, por esa gracia que te caracteriza a ti, Señor, de darnos, de llenarnos, de satisfacernos con lo que dice la Biblia. Este mismo día, alguien me decía: hermana, me han recomendado ir a terapia psicológica. Y otra vez mi recomendación: siéntese y abra la Biblia, lea lo que dice la palabra, adore a Jesucristo, bendiga a Jesús, humíllese delante del trono de la gracia. Ahí donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Señor, en esta tarde bendecir a cada uno de los que se han conectado, a los que van a verlo posteriormente y a cada uno de mis hermanitos que han estado aquí en este estudio presencial. Yo te suplico que nos añadas aún más allá, conforme a tu gracia, a tu voluntad, a los que predican, a los que enseñan. Llena sus bocas, Señor, que sigan llevando esas buenas nuevas, pero que enseñen quiénes son esos pobres en espíritu para los cuales tú trajiste tales enseñanzas de esperanza, de bendición y de sobrebendición, Señor, para que nos vaya bien en todos nuestros caminos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.